16. La explosión había puesto fin a los convencionalismos del luto. Nos reunimos en el salón formal de la casa principal. Tenía un amplio ventanal que, por supuesto, daba al lago. Esparcidos por la habitación había bancos y sillones, con cojines dorados y azul claro, y mesitas bajas de madera oscura. Las paredes eran de madera tallada y con volutas, y su mantenimiento debía de ocupar buena parte del tiempo de algunas de las sirvientas. En un rincón, sobre un pedestal, había un instrumento de cuerda de caja cuadrada y mástil largo que no había visto nunca hasta entonces, lo que me sugirió que era Atoeki. Junto a él, en otro pedestal, estaba la caja del juego de té antiguo. Tenía la tapa levantada para que todo el mundo pudiera admirarlo. Fosif estaba en el centro de la habitación y la capitana Edmis, a insistencia de la anfitriona, se sentaba en un sillón cercano. Raúl caminaba de un lado a otro en un extremo de la habitación hasta que su madre le ordenó: «Siéntate, Raúl». Lo dijo con amabilidad, pero con cierta tensión en la voz. Raúl se sentó, rígida y sin reclinarse en el respaldo. «Sin duda la causa de la explosión es una bomba», observé yo. «No muy grande. Alguien debió de robarla de una obra, pero quien la colocó añadió trozos de metal a fin de herir o matar a quien se hallara lo bastante cerca. Algunos de esos fragmentos habrían alcanzado a la capitana Edmis, pero la auxiliar de la espada de Atagaris se interpuso en la trayectoria y llegó apenas una milésima de segundo antes que el fragmento de cristal. «A mí», gritó Raúl. Se levantó con los enguantados puños apretados y volvió a caminar de un lado a otro con impaciencia. Yo era el objetivo. Y puedo deciros quién lo hizo. No puede haberlo hecho nadie más. «Un momento, ciudadana», intervine yo. Probablemente robaron la bomba de una obra, porque, aunque resulta fácil conseguir pedazos de metal, no lo es tanto conseguir un explosivo. Eso era indudable, aunque con el ingenio y la determinación suficientes se podía sortear casi cualquier obstáculo. Claro que, en general, los explosivos no se dejan por ahí sin más. Quienquiera que sea la autora o tiene acceso a explosivos o conoce a alguien que lo tiene. Probablemente podremos descubrirla siguiendo ese rastro. Yo sé quién lo ha hecho», insistió Raúl. Habría seguido hablando, pero justo en aquel momento llegaron la doctora y la magistrada del distrito. La doctora se dirigió inmediatamente a la capitana Edmis. «Capitana, no proteste, debo examinarla para asegurarme de que ha resultado ilesa». La magistrada del distrito abrió la boca para decirme algo, pero se lo impedí con un gesto. «Doctora, afortunadamente, las heridas de la capitana son leves. Pero la auxiliar de la espada de Atagaris está gravemente herida y necesita atención inmediata». La doctora se enderezó indignada. «¿Es usted doctora, capitana de flota? ¿Y usted lo es?», repliqué yo con frialdad. No pude evitar compararla con médico. Si observa a la capitana Edmis con sus implantes médicos activados, le resultará obvio que apenas ha sufrido unos cortes y alguna que otra moradura. La espada de Atagaris, que puede observarla más íntimamente, nos ha informado de que no sufre heridas graves. Su auxiliar, sin embargo, tiene un pedazo de cristal de 26 centímetros de longitud clavado en la columna vertebral. Cuanto antes pueda tratarla, más efectivo será el tratamiento. No añadí que hablaba por propia experiencia. «Capitana de flota», replicó la doctora con la misma frialdad que había empleado yo. «No necesito que me dé lecciones sobre mi trabajo. Una herida de ese tipo requiere un período de recuperación largo y difícil. Me temo que la mejor opción será retirar a la auxiliar. Sin duda representará un inconveniente para la capitana Edmis, pero es la única opción razonable. Quizá lo mejor sea tratar a la auxiliar», intervino la capitana Edmis antes de que yo pudiera responder. «Con todos mis respetos hacia usted, capitana Edmis», repuso la doctora. «Yo no estoy sujeta a la autoridad de la capitana de flota, solo a la mía, y decidiré conforme a mi formación y según mi valoración médica». «Vamos, doctora», intervino Fosif, que hasta entonces había estado callada. «La capitana de flota y la capitana Edmis quieren que trate a la auxiliar. Seguramente, la capitana Edmis desea que se recupere. ¿Qué mal puede haber en que la trate?». Supuse que la doctora, como era habitual en las casas como aquella, no solo trabajaba en la plantación de té, sino que, además, era clienta de Fosif. La continuidad de su bienestar dependía de su patrona, así que no podía contestarle como lo había hecho conmigo. «Si insiste, ciudadana», dijo, e hizo una leve reverencia. «No se moleste», intervine yo. 5. Kr 5 había estado callada todo ese tiempo y en posición de firmes junto a la puerta por si la necesitaba. Encuentra a una doctora adecuada en la ciudad y tráela lo antes posible para que atienda a la espada de Atagaris. Habría sido mejor que alguien la tratara enseguida, pero yo no confiaba en absoluto en aquella doctora.
No me extrañaba que las trabajadoras agrícolas prefirieran morir desangradas a ser tratadas por ella. Deseé intensamente que médico estuviera allí. Sí, señor, contestó 5. Se volvió con un movimiento enérgico y se fue. Capitana de flota, he dicho que, empezó la doctora. Le di la espalda y dirigí la atención a la magistrada del distrito. Magistrada, dije, marcando una reverencia, a pesar de las tristes y desafortunadas circunstancias que nos ocupan, es un placer conocerla. La magistrada, a su vez, hizo una reverencia mientras miraba de reojo a la doctora, pero solo dijo: lo mismo digo, capitana de flota. He llegado tan deprisa porque ya estaba en camino para presentarle mis respetos. La acompaño en el sentimiento por su pérdida. Asentí en señal de aceptación de sus condolencias. Como decía usted cuando llegamos, probablemente podremos averiguar quién colocó la bomba rastreando los materiales con los que estaba hecha. Seguridad ya está examinando los restos de la casa de baños. Es una lástima. Esto último se lo dijo a la ciudadana Fosif. Mi hija ha salido ilesa y eso es lo único que importa, contestó Fosif. Yo era el objetivo de esa bomba. Gritó Raúl, que había estado encolerizada todo el tiempo. Sé quién lo hizo. No es necesario rastrear nada. ¿Y quién ha sido, ciudadana? Le pregunté. Keter. Ha sido Keter. Siempre me ha odiado. Se trataba de un nombre valscayano. ¿Es una de las trabajadoras agrícolas? Le pregunté. Trabaja en la fábrica, en el mantenimiento de las secadoras, contestó Fosif. Bien, dijo la magistrada, mandaré a... Yo la interrumpí. Con su permiso, magistrada. ¿Alguna de sus ayudantes habla del SIG? Apenas unas palabras, capitana de flota. Casualmente, yo hablo del SIG con fluidez, la informé. De hecho, había vivido en Valsky durante décadas, pero eso no se lo dije. Permítame ir a la casa de las trabajadoras agrícolas y hablar con la ciudadana Keter a ver qué descubro. No tiene que descubrir nada, insistió Raúl. ¿Qué otra persona podría haberlo hecho? Ella siempre me ha odiado. ¿Por qué? Le pregunté. Cree que he corrompido a su hermana pequeña. Esa gente tiene ideas del todo absurdas sobre cualquier cosa. Me volví de nuevo hacia la magistrada. Magistrada, permítame ir sola a la casa de las trabajadoras y hablar con la ciudadana Keter. Mientras tanto, sus empleadas pueden rastrear el origen del explosivo. Ordenaré que la acompañe alguna miembro de seguridad, capitana de flota, dijo la magistrada. Pretender arrestar a esa persona usted sola y rodeada de valscayanas, creo que le irá bien contar con algo de ayuda. No es necesario, repliqué. No precisaré de ninguna ayuda y no temo por mi seguridad. La magistrada parpadeó varias veces y frunció el ceño, aunque solo levemente. No, capitana de flota, ya me imagino que no. Aunque Fosif me ofreció utilizar uno de sus vehículos terrestres, me fui caminando a la casa de las trabajadoras. El sol se estaba poniendo y los campos por los que pasé estaban vacíos. La casa estaba en silencio y en el exterior no había nadie. Ningún movimiento. Si no estuviera segura de lo contrario, habría creído que estaba abandonada. Todo el mundo debía de estar dentro. Seguramente, esperaban que alguien se presentara. Fosif, seguridad, la magistrada del distrito, soldados, así que debía de haber una vigía. Cuando estuve lo bastante cerca de la casa para que me oyeran, tomé aire y canté. Soy la soldado. Tan ávida, tan hambrienta de canciones. Tantas he tragado que rezuman, rebosan de las comisuras de mi boca, y salen volando. Ansiosas de libertad. La puerta de la entrada se abrió y vi a la vigía que cantó la canción la primera vez que pasé junto a la plantación mientras corría. Al verla le sonreí y, cuando me aproximé, hice una reverencia. Hace tiempo que quería felicitarla por la canción, le dije en Delsik. Está muy bien. ¿La improvisó en el momento o ya había compuesto la letra antes? Solo se lo pregunto por curiosidad. En cualquier caso, es admirable. No es más que algo que cantaba en aquel momento, Ratchae, replicó ella. Ratchae solo significaba ciudadana, pero yo sabía que en boca de una valscayana que estaba hablando en Delsik y en aquel tono de voz era un insulto velado. Pero ella podía negarlo, ya que, al fin y al cabo, solo había utilizado un término perfectamente correcto. Hice un gesto de despreocupación ante su respuesta. Si me hace el favor, he venido a hablar con Keter. Solo quiero hablar. He venido sola. Miró más allá de mi hombro, aunque yo sabía que había estado vigilando y había visto que nadie me acompañaba. Sin pronunciar una palabra, se volvió y entró en la casa. La seguí y me aseguré de cerrar la puerta. Mientras nos dirigíamos a la cocina, que estaba situada en la parte trasera de la casa, no vimos a nadie. La cocina era tan grande como la de Fosif, pero, en vez de estar llena de ollas relucientes, neveras y armarios colgados de las paredes, estaba medio vacía.
Solo había unos fogones y un fregadero. En un rincón, en el suelo, había un montón de ropa arrugada, descolorida y sucia. Sin duda se trataba de lo que quedaba de la ropa que les asignaban después de que hubieran seleccionado y arreglado la que se ajustaba a su talla. También había una hilera de barriles colocados contra una pared y tuve la firme sospecha de que estaban llenos de algo fermentando. Sentadas a una mesa bebiendo cerveza había media docena de personas. La vigía me indicó que entrara en la habitación y se marchó sin decir nada. Una de aquellas personas era mayor. Era la que había hablado conmigo el día de mi llegada, la que decidió que cantaran otra canción cuando vio que estábamos de luto. Buenas tardes, abuelo, la saludé e hice una reverencia. Gracias a mi estancia en Balskaí, estaba casi segura de que había elegido bien su género, ya que su idioma requería de esa distinción. Ella me miró durante 10 segundos y, a continuación, bebió un trago de cerveza. Las demás personas mantenían la vista apartada de mí con determinación y fija en la mesa, el suelo o la pared de enfrente. ¿Qué quieres, Rachai? Me preguntó por fin el abuelo. No obstante, yo estaba segura de que conocía la razón de mi visita. Esperaba poder hablar con Keter, abuelo, si no le importa. El abuelo no me respondió, al menos no inmediatamente, pero luego se volvió hacia la persona que tenía a la izquierda. Sobrina, pregúntale a Keter si quiere venir. La sobrina titubeó y pareció que fuera a abrir la boca para protestar, pero decidió no hacerlo, aunque evidentemente no se sintió satisfecha con su elección. Se levantó y salió de la cocina sin dirigirme la palabra. El abuelo señaló la silla vacía. Siéntate, soldado. Yo me senté. Las personas que estaban alrededor de la mesa siguieron evitando mirarme. Supuse que si el abuelo les hubiera ordenado que se fueran, habrían salido gustosas y presurosas de la habitación. Por tu acento, soldado, deduzco que aprendiste el del Sigen Vestriskor. Así es, confirmé yo. Viví allí durante bastante tiempo. Y también en el distrito Surinto. Yo procedo de él, dijo el abuelo con amabilidad, como si se tratara de una reunión social. Nunca estuve en Vestriskor, y tampoco en Surinto. Me imagino que habrán cambiado mucho ahora que vosotras, las Ratchaes, estáis al mando. En algunos aspectos, seguro que sí, repuse yo, aunque hace tiempo que no voy por allí. Podía ser que Keter hubiera huido o que se negara a acudir a la cocina. Presentarme allí de aquella manera implicaba un riesgo. ¿A cuántas valskayanas mataste mientras estuviste allí, Rachai? La pregunta no me la formuló el abuelo, sino otra de las personas de la mesa, cuya rabia y resentimiento habían crecido más que su miedo hacia mí. Bastantes, contesté con calma. Pero no he venido a matar a nadie. He venido sola y desarmada. Extendí las manos enguantadas sobre la mesa, con las palmas hacia arriba. ¿Entonces se trata de una visita de cortesía? Me preguntó aquella persona con una voz cargada de sarcasmo. Desgraciadamente, no contesté. El abuelo intentó desviar la conversación de aquel terreno tan peligroso. Creo que eres demasiado joven para haber participado en la anexión, niña. Yo incliné la cabeza en una reverencia leve pero respetuosa. Soy mayor de lo que parezco, abuelo. Mucho mayor, pero nadie de allí podía saberlo. Eres muy educada, observó el abuelo. Eso debo reconocértelo. Mi madre me contó que los soldados que mataron a su familia también eran muy educados, intervino la persona furiosa. Lo siento, me disculpé en medio del tenso silencio que siguió. Sé que aunque pudiera asegurarle que no fui yo, no le serviría de consuelo. No fue usted, repuso ella. Mi familia no murió en Surinto. Pero tiene usted razón, no me sirve de consuelo. Se echó el pelo hacia atrás y miró al abuelo. Discúlpeme, se excusó, tengo cosas que hacer. El abuelo le concedió permiso para irse con un gesto y ella se fue. Cuando salía de la cocina, se cruzó con otra persona. Tendría unos 20 y tantos años y era una de las que estaban en el porche cuando llegamos. Sus facciones indicaban que estaba vinculada genéticamente al abuelo, aunque su piel era más oscura. El color de sus ojos y el de su cabello, que era rizado y lo llevaba sujeto con un pañuelo de color verde brillante, eran más claros que los del abuelo. Por la tensión que percibí en sus hombros y el silencio helado que se produjo cuando entró, era quien yo había ido a ver. Me puse de pie. Señorita Keter, la saludé haciendo una reverencia. Ella no dijo nada, ni siquiera se movió. Quiero agradecerle que decidiera no matarme. Nadie rompió el silencio, ni el abuelo ni ninguna de las personas sentadas a la mesa. Me preguntaba si los pasillos estarían abarrotados de personas que escuchaban sin ser vistas o si todo el mundo habría huido y se habrían escondido en algún lugar seguro donde permanecerían hasta que yo me fuera. ¿Quiere sentarse? Le pregunté, pero ella no me contestó. Siéntate, Keter, le ordenó el abuelo. No quiero, replicó ella, que cruzó los brazos mientras me miraba fijamente.
Podría haberla matado, Ratchay. Probablemente se lo merece, pero Raúl se lo merece más. Hice un gesto de resignación y volví a sentarme. Deduzco que ella amenazó a su hermana. Su mirada de extrañeza me indicó que había cometido un error. A su hermano. ¿Está bien él? Arqueó una ceja y ladeó la cabeza. La salvadora de los indefensos, dijo con un tono de voz mordaz. Keter, le reconvino el abuelo. Levanté una mano enguantada con la palma hacia afuera. Para la mayoría de las Ratchays, el gesto habría sido grosero, pero para las Valskayanas significaba algo distinto. Espera. Cálmate. No pasa nada, abuelo, reconozco la justicia cuando la veo. Otra de las personas que estaba sentada a la mesa soltó un ruidito de incredulidad y las demás fingieron no haberlo oído. Supongo que a la ciudadana Raúl le gusta atormentar a su hermano. En algunos aspectos es muy astuta. Ella sabía que usted sería capaz de cualquier cosa para protegerlo. También sabía que usted posee habilidades técnicas y que, si ella conseguía robar un explosivo de una obra y le proporcionaba las instrucciones sobre cómo manejarlo, usted sabría utilizarlo. Aunque supongo que no se dio cuenta de que usted podía idear formas de mejorar su eficacia. Los pedazos de metal fueron idea suya, ¿no? Yo no tenía ninguna prueba que lo refrendara salvo los continuos indicios de que Raúl no profundizaba en nada. La expresión de Keter no cambió. Y tampoco se dio cuenta de que usted podía decidir utilizarlo en contra de ella en lugar de en contra de mí. ¿No quiere saber cómo lo hice? Me preguntó Keter con la cabeza todavía ladeada y una expresión de sarcasmo en la cara. Yo sonreí. Mi muy estimada Keter, he estado casi toda la vida rodeada de personas que estaban firmemente convencidas de que el universo sería mejor si yo dejaba de existir, y dudo mucho que usted pueda sorprenderme. Aún así, el trabajo estuvo bien hecho y, si la explosión no se hubiera producido ligeramente a destiempo, habría tenido éxito en su empeño. Su talento está desaprovechado en este lugar. Ah, sí, claro. Si cabe, su voz era todavía más cortante y sarcástica que antes. Porque aquí todas somos unas salvajes supersticiosas. Las dos últimas palabras las pronunció en Ratchay. La información que necesitaba para hacer lo que hizo no está al alcance de cualquiera, continué yo. Si la hubiera buscado, le habrían denegado el acceso a ella y, probablemente, Seguridad Planetaria la habría vigilado de cerca a partir de entonces. Si acudió al colegio aquí, debió de aprender a recitar pasajes de textos religiosos, algo de historia filtrada y poco más. Seguro que la propia Raúl solo sabe de los explosivos que matan gente. Usted se encargó de los detalles personalmente. Quizás incluso había estado pensándolo mucho antes de que Raúl diera el paso. Seleccionar hojas de té y arreglar la maquinaria de la fábrica. Debía de estar usted muy aburrida. Si se hubiera presentado a las actitudes, seguro que las examinadoras le habrían asignado una tarea en la que su talento estaría bien empleado y no habría tenido el tiempo ni la oportunidad de buscarse problemas. Keter apretó los labios e inspiró como si fuera a contestar. Por otro lado, me adelanté yo, no habría estado aquí para proteger a su hermano. Reflejé, en un gesto, la ironía de estas situaciones. ¿Ha venido a detenerme? Me preguntó sin moverse. Su expresión no mostraba la tensión que la había obligado a formular la pregunta abiertamente, solo se le notó un poco en la voz. El abuelo y las otras alrededor de la mesa estaban quietas como piedras y apenas se atrevían a respirar. Así es, confirmé yo. Keter descruzó los brazos y apretó los puños. Es usted tan civilizada. Tan educada. Tan valiente al venir aquí sola. Pero en realidad sabe que aquí nadie se atrevería a tocarla. Es tan fácil ser todas esas cosas cuando se tiene todo el poder. Tiene usted razón, corroboré yo. Entonces vámonos. Keter volvió a cruzar los brazos sin relajar los puños. Bueno, repliqué con calma, la verdad es que he venido caminando y creo que ya debe de estar lloviendo. ¿O he perdido la noción del tiempo? Nadie contestó. Un silencio tenso se extendió entre las personas que estaban sentadas a la mesa y Keter siguió mirándome con furia y determinación. Además, quería preguntarle qué sucedió para asegurarme de que la responsabilidad de la autoría se adjudique a quien le corresponda. Vaya. Exclamó Keter, finalmente, al límite de su paciencia. Así que es usted la justa, la considerada, ¿no? Pero en realidad no es diferente de la hija de la casa. Entonces empezó a hablar en Ratchay. Todas ustedes cogen lo que quieren a punta de pistola. Asesinan, violan y roban, y lo llaman traernos la civilización. ¿Y qué es para ustedes la civilización sino que nosotras nos sintamos debidamente agradecidas de que nos maten, nos violen y nos roben? Ha dicho que reconoce la justicia cuando la ve.
Pues bien, ¿en qué consiste su justicia sino en que ustedes puedan tratarnos como les plazca y que a nosotras se nos condene aunque solo sea por intentar defendernos? Eso no se lo discutiré, repuse yo. Lo que dice es verdad. Keter parpadeó y titubeó. Supuse que mi respuesta la había sorprendido. ¿Y ahora viene a ofrecernos justicia desde las altas esferas, no? ¿Ha venido a traernos la salvación? ¿Ha venido para que caigamos a sus pies y alabemos su buen hacer? Pero nosotras ya sabemos en qué consiste su justicia, la adorne como la adorne, ya sabemos en qué consiste su salvación. Yo no puedo ofrecerle justicia, Keter. Sin embargo, sí que puedo llevarla a presencia de la magistrada del distrito para que pueda explicarle por qué hizo lo que hizo. Esto no cambiará las consecuencias que deberá asumir por sus actos. Claro que, desde el instante en que Raúl Denche le explicó lo que quería, usted ya supo que eso solo podía acabar de una manera, al menos para usted. La hija de la casa estaba demasiado convencida de su inteligencia para darse cuenta de lo que eso podía implicar. ¿Y de qué servirá, Rachai? Me preguntó Keter, desafiante. ¿No sabe que somos deshonestas, embusteras y rencorosas cuando deberíamos ser dóciles y agradecidas? ¿No sabe que la única inteligencia que tenemos las salvajes supersticiosas es la que se deriva de nuestra malicia? Obviamente, lo que yo cuente será mentira. Incluso podría tratarse de una mentira que usted inventó para que yo la contara porque odia a la hija de la casa y a mí también. Durante las huelgas, supongo que su mimada Samirenda le habrá hablado de las huelgas. Realicé un gesto de asentimiento. Entonces le habrá contado que ella y sus primas, con gran generosidad, nos concienciaron. Nos hicieron ser conscientes de las injusticias que sufríamos, nos enseñaron a organizarnos y nos indujeron a actuar. Porque, ¿cómo no? Nosotras no podíamos hacer esas cosas por nosotras mismas. Después de las huelgas, la Samirenda fue reeducada y, en consecuencia, no puede hablar sobre aquellos sucesos directamente, pero la ciudadana Fosif sí que me ha contado la historia en esos términos. ¿Ah, sí? Más que una pregunta parecía una afirmación. ¿Y también le ha contado que mi madre murió durante las huelgas? No, claro, lo que le habrá contado es lo amable que es con nosotras y lo buena que fue al no llamar a los soldados para que nos mataran mientras estábamos de huelga. Keter no podía tener más de 10 años cuando sucedió. No puedo prometerle que la magistrada del distrito la escuche, declaré. Solo puedo ofrecerle la oportunidad de hablar. ¿Y después, qué? Preguntó el abuelo. ¿Qué ocurrirá después, soldado? Desde que era una criatura me enseñaron a perdonar y olvidar, pero resulta difícil olvidar cosas como la muerte de las progenitoras, las hijas o las nietas, dijo con expresión inmutable y rotundidad, pero su voz se quebró levemente al pronunciar las últimas palabras. Además, solo somos humanas y nuestra capacidad de perdonar es limitada. A mí me parece que se sobrevalora el perdón, repliqué yo. En ciertos momentos y lugares es conveniente, pero no cuando la actitud que se perdona se utiliza para seguir abusando de quien ha perdonado. Con la ayuda de Keter podré alejar a Raúl de este lugar permanentemente. Y, si me es posible, intentaré hacer algo más a favor de ustedes. ¿En serio? Preguntó una de las personas que había estado callada hasta entonces. ¿Conseguirá que nos paguen equitativamente? ¿Puede hacer eso, soldado? Sí, que nos paguen. Exclamó Keter. Y que nos den comida decente por la que no tengamos que endeudarnos. Y una sacerdotisa. Añadió otra. Una sacerdotisa para nosotras y una para las recalcitrantes. Hay unas cuantas en la finca de al lado. Se llaman profesoras, no sacerdotisas, aclaró el abuelo. ¿Cuántas veces os lo he dicho? Además, recalcitrante era un insulto, pero antes de que pudiera explicarlo, el abuelo me dijo. Tú no podrás cumplir esas promesas y tampoco podrás mantener a Keter sana y salva. Por eso no hago promesas. Quizá Keter salga mejor parada de esta situación de lo que pensamos. Haré lo que pueda, aunque quizá no sea gran cosa. Bueno, dijo el abuelo tras un silencio prolongado. Bueno. Supongo que tendremos que darte de cenar, Rachai. Si son tan amables, abuelo, contesté yo. 17. Keter y yo emprendimos el camino de vuelta a la casa de Fosif antes del amanecer, cuando el aire todavía era húmedo y olía a tierra mojada. Keter caminaba con impaciencia y a zancadas, con la espalda rígida y los brazos cruzados. Continuamente se distanciaba de mí y después se detenía para que yo la alcanzara, como si estuviera ansiosa por llegar a su destino y yo la retrasara sin consideración. Los campos y las montañas estaban en sombra y en silencio. Keter no estaba de humor para hablar, así que cogí aire y canté en un idioma que sin duda nadie en aquel planeta comprendía. La memoria es un horizonte de acontecimientos.
Lo que contiene ya no está, pero siempre está ahí. Era la canción que la voz de Tisharat cantó en el comedor de los soldados. Oh, árbol. Bo 9 estaba canturreándola en voz baja en aquel mismo momento en la estación. Bueno, se ha salido con la suya, dijo Keter a 1 metro delante de mí y sin volverse para mirarme. Y volveré a hacerlo. Ella se detuvo y esperó a que la alcanzara, pero sin volver la cabeza. Usted mintió, por supuesto, dijo mientras reemprendía la marcha. No me permitirá hablar con la magistrada del distrito y nadie me creerá, pero no acudió a nuestra casa con soldados y supongo que eso habla en su favor. Nadie creerá lo que tengo que decir y acabaré en manos de seguridad o muerta, si es que hay alguna diferencia entre una cosa y otra. Y mi hermano seguirá viviendo aquí. Y también Raúl. Después de pronunciar ese nombre, escupió. ¿Se lo llevará de aquí? ¿A quién? La pregunta me cogió por sorpresa y ni siquiera la comprendí. ¿Se refiere a su hermano? Volvíamos a hablar en Delsic. ¿Sí? Exclamó ella con impaciencia y furiosa. Me refiero a mi hermano. No entiendo a qué se refiere. El cielo era claro y luminoso, pero la zona por la que caminábamos todavía estaba en sombras. ¿Teme que yo haga algo o quiere que haga algo? Ella no me contestó. Soy una soldado, Keter, y vivo en una nave militar. No tenía tiempo ni medios para cuidar niñas, ni siquiera niñas que ya casi eran adultas. Keter soltó un soplido de exasperación. ¿No tiene un apartamento en algún lugar y sirvientes? ¿No tiene criados? ¿No tiene docenas de personas que se ocupan de todas sus necesidades? ¿Personas que le preparan el té, le enderezan el cuello de la chaqueta y echan flores a sus pies? Seguro que puede acogerle una más. ¿Eso quiere su hermano? No hubo respuesta al instante y añadí. ¿A su abuelo no le dolería perderlos a los dos? Se detuvo de repente, se me encaró y dijo. Usted cree que nos conoce, pero no entiende nada. Quería decirle que era ella la que no entendía nada, que yo no era la responsable de todas las niñas que lo pasaban mal en el planeta, que nada de aquello era culpa mía. Estaba de pie frente a mí, tensa y con el ceño fruncido, esperando que yo le contestara. ¿Culpa usted a su hermano por no haber luchado más y por haberla puesto en la situación en la que está? Ah, claro. Gritó ella. Todo esto no tiene nada que ver con que usted, que es tan civilizada, trajera a Raúl Denche a la finca. Usted tenía suficiente información acerca de la hija de la casa para darse cuenta de lo que ocurría. La conocía lo bastante para intuir cómo nos trataba. Pero, claro, no era lo bastante grave para usted hasta que una Ratchay ha estado a punto de morir asesinada. Y tampoco tendrá por qué preocuparse cuando se haya ido aunque la hija de la casa y su madre sigan aquí. Yo no he provocado esto, Keter. Y no puedo resolver todas las injusticias que encuentre por mucho que lo desee. No, claro que no. Solo puede resolver las que suponen un inconveniente para usted. Su desprecio era mordaz. Se dio media vuelta y reemprendió la marcha. Si yo tuviera la costumbre de soltar tacos, en aquel momento lo habría hecho. ¿Qué edad tiene su hermano? 16 años. Usted podría rescatarlo de este horrible lugar y llevárselo a la auténtica civilización. Su tono volvía a ser sarcástico. Keter, yo solo tengo mi nave y unas dependencias temporales en la estación. Tengo soldados y ellas se encargan de mis necesidades. Incluso me preparan el té, pero no tengo sirvientes. Y su idea acerca de las flores es encantadora, pero sería un auténtico engorro. En mi casa no tengo lugar para su hermano, pero le preguntaré si quiere irse de aquí y, si contesta afirmativamente, haré lo posible por ayudarlo. No lo hará. No se volvió para hablarme y siguió caminando. No sabe siquiera. Por el sonido de su voz supe que estaba a punto de llorar. ¿Puede siquiera imaginarse lo que es saber que nada de lo que hagas servirá para nada? ¿Que nada de lo que hagas protegerá a las personas que quieres? ¿Que cualquier cosa que puedas hacer será menos que inútil? Yo podía imaginármelo. Y, aún así, usted lo hace. Claro, porque soy una salvaje supersticiosa. Sin duda, en aquel momento estaba llorando. Nada de lo que yo haga cambiará las cosas, pero al menos las obligaré a ustedes a verlas. Las obligaré a darse cuenta de lo que han hecho y, en un futuro, si fingen no verlo, si alegan ser justas o correctas, tendrán que mentirse a sí mismas. Mi muy estimada Keter, es usted joven e idealista y no tiene idea de lo fácil que es decepcionarse a uno mismo. En aquel momento, la cima de la montaña estaba iluminada y casi habíamos alcanzado la otra ladera. De todas maneras, hablaré. Sé que lo hará, dije. Recorrimos el resto del trayecto en silencio. Primero nos detuvimos en la casa pequeña. Keter rehusó tomar comida o un té y se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados. En la casa principal todavía estarán durmiendo, le dije.
Si me disculpa un momento, me gustaría vestirme y ocuparme de un par de cosas. Luego iremos a la casa principal y hablaremos con la magistrada. Arqueó una ceja y se encogió de hombros para decir que le daba lo mismo lo que yo hiciera o dejara de hacer. La auxiliar de la espada de Atagaris seguía tumbada boca abajo, sobre la tabla, y en el suelo de la salita de la capitana Ednis. Tenía la espalda cubierta por la gruesa y negra capa de un correctivo. Me agaché a su lado. Espada de Atagaris, la llamé en voz baja por si estaba durmiendo y para no molestar a la capitana Ednis. Capitana de flota, respondió ella. ¿Estás cómoda? ¿Necesitas alguna cosa? Dudó unos segundos antes de contestar. No siento dolor, capitana de flota, y Cal 5 y Cal 8 han sido de gran ayuda. Hizo otra pausa. Gracias. Por favor, avisa a cualquiera de ellas si necesitas algo. Ahora me vestiré e iré a la casa principal. Probablemente, nos marcharemos de aquí antes de mañana. ¿Crees que podremos moverte? Eso creo, capitana de flota. De nuevo una pausa. Capitana de flota, señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, nave. ¿Por qué mandó llamar a la doctora? Lo había hecho sin pensar mucho en ello. Era solo que, en aquel momento, me había parecido lo más oportuno, porque no creía que quisieras separarte de tu capitana y no veo razón para malgastar auxiliares. Con todo el respeto, señor, a menos que vuelvan a activar los portales pronto, este sistema solo tiene un número limitado de correctivos especializados. Por otro lado, yo tengo unos cuantos cuerpos de reserva. Cuerpos de reserva. Humanas en suspensión a la espera de la muerte. ¿Habrías preferido que permitiera que retiraran este segmento? Tardó 3 segundos en contestar. No, capitana de flota, no lo habría preferido. La puerta que comunicaba con el dormitorio se abrió y apareció la capitana Ednis a medio vestir y con aspecto de acabar de despertarse. Capitana de flota, me saludó ligeramente sorprendida. Estaba comprobando cómo se encuentra la espada de Atagaris, capitana. Siento haberla despertado. Me incorporé. En cuanto me haya vestido y haya comido algo, me dirigiré a la casa principal para reunirme con la magistrada del distrito. ¿Ha encontrado a la persona que hizo esto, señor? Me preguntó la capitana Ednis. Sí. No quise dar más explicaciones y ella no me las pidió. Con su permiso, capitana de flota, yo bajaré en unos minutos. Por supuesto, capitana. Cuando volví a bajar, Keter seguía junto a la puerta. Sirix estaba sentada a la mesa y tenía delante un pedazo de pan y una taza de té. Me saludó al verme. Buenos días, capitana de flota. Me gustaría ir a la casa principal con usted. Keter resopló. Como usted desee, ciudadana. Tomé un pedazo de pan y me serví una taza de té. Esperaremos a que la capitana Ednis esté lista. La capitana bajó las escaleras al cabo de unos minutos. No saludó a Sirix, lanzó una breve y rápida mirada a Keter, se dirigió al aparador y se sirvió una taza de té. Cal Rocho se quedará aquí para cuidar a espada de Atagaris. A continuación me dirigí a Keter en Ratchai. ¿Está segura de que no quiere nada, ciudadana? Sí, muchísimas gracias, ciudadana, contestó ella con voz amarga y sarcástica. Como desee, ciudadana, repuse yo. La capitana Ednis me miró desde su asiento francamente sorprendida. Señor, empezó. Capitana, me adelanté, interrumpiendo lo que pretendía decir. ¿Va a comer algo o podemos irnos ya? Me comí el último bocado de mi pan. Sirix ya se había acabado el suyo. Con su permiso cogeré el té y me lo tomaré por el camino, señor. Accedí con un gesto, tragué el último sorbo de té y salí por la puerta sin comprobar si alguien me seguía. Una sirvienta nos condujo al mismo salón dorado y azul en el que nos habíamos reunido el día anterior. Para entonces el sol casi había emergido de la cima de las montañas y, a través del ventanal, vi que el lago había adquirido un tono como el del mercurio. La capitana Ednis se sentó y Sirix eligió intencionadamente una silla que estaba a 3 metros de distancia de la de ella. 5 se situó en su lugar habitual, junto a la puerta, y Keter se quedó, desafiante, en medio de la habitación. Me acerqué al pedestal en el que estaba el instrumento de cuerda para examinarlo. Tenía 4 cuerdas, ningún traste, y la caja de madera con incrustaciones de madreperla. Me pregunté cómo sonaría y si se tocaba con un arco o rasgueando y punteando las cuerdas. La magistrada del distrito entró en la habitación. Capitana de flota, nos preocupamos al ver que caía la noche, pero su soldado nos aseguró que estaba bien. Hice una reverencia ante ella. Buenos días, magistrada. Siento haberla inquietado, pero cuando estábamos listas para regresar llovía, así que pasamos la noche allí. Mientras hablaba, llegaron Fosif y Raud. Buenos días, ciudadanas, dije, saludándolas con la cabeza. Luego volví a dirigirme a la magistrada. Quisiera presentarle a la ciudadana Keter.
Le he prometido que podría hablar con usted en persona. Creo que es sumamente importante que oiga lo que tiene que decir. Raúl resopló con sorna, levantó la vista hacia el techo y sacudió la cabeza. La magistrada la miró y preguntó: ¿La ciudadana Keter habla Ratchai? Sí, contesté. Ignoré a Raúl y me volví hacia Keter. Ciudadana, aquí está la magistrada del distrito, como le prometí. Al momento Keter no reaccionó. Se quedó de pie y en silencio en medio de la habitación. Luego se volvió hacia la magistrada y sin hacer reverencia alguna dijo: Magistrada, quiero explicarle lo que sucedió. Habló muy despacio y poniendo atención en pronunciar las palabras con claridad. Ciudadana, respondió la magistrada vocalizando con precisión, como si estuviera hablando con una niña pequeña, la capitana de flota le ha prometido que podría hablar conmigo, así que la escucho. Keter todavía se quedó callada un instante. Pensé que intentaba contener una respuesta sarcástica. Magistrada, supongo que ya sabe que las propietarias de las plantaciones de té y sus hijas a veces se divierten a costa de las trabajadoras, dijo con cuidado para que todo el mundo pudiera entenderla a pesar de su acento. Vaya, gritó Raúl, ofendida y exasperada. Pues yo no puedo acercarme a menos de 50 metros de una trabajadora agrícola sin ser el blanco de sus halagos, flirteos o cualquier otra estrategia para atraer mi atención y así conseguir que le dé regalos o, a la larga, le ofrezca una relación clientelar. ¿Esto es divertirme a su costa? Ciudadana, Raúl, interrumpí con voz fría y calmada, a Keter se le ha prometido que tendría la oportunidad de hablar. Usted tendrá la suya cuando ella haya terminado. Y mientras tanto tengo que quedarme aquí y escuchar todo esto. Gritó Raúl. Sí, contesté. Raúl miró a su madre en busca de ayuda y Fosif le dijo: Raúl, la capitana de flota le ha prometido a Keter que podría hablar. Si tenemos algo que decir, después tendremos la oportunidad de hacerlo. Su voz sonó neutra y su expresión fue cordial, como siempre, pero daba la impresión de no fiarse de lo que sucedería a continuación. La capitana Edmis parecía confusa y pareció que fuera a decir algo, pero vio que yo la observaba y se calló. Sirix miraba fijamente al frente. Estaba furiosa y yo no la culpaba. Me volví de nuevo hacia Keter. Continué: ciudadana. Raúl soltó un soplido de indignación y se dejó caer en la silla más cercana, mientras que su madre se quedó de pie y serena. Keter inspiró con determinación. Las propietarias de las plantaciones de té y sus hijas a veces se divierten a costa de las trabajadoras, repitió. Yo no sabía si alguna otra persona de la habitación se daba cuenta del cuidado que ponía en controlar su voz. Como es lógico, nosotras siempre las adulamos y fingimos que estamos de acuerdo. Raúl soltó una exclamación aguda de incredulidad. Keter continuó: al menos, la mayoría de nosotras. Cualquier persona de esta casa puede hacernos la vida imposible. Había estado a punto de decir que cualquier persona de la casa tenía la vida de las trabajadoras en sus manos, una expresión que, traducida literalmente del Sigal Ratchai, sonaba vulgar. La magistrada del distrito preguntó con incredulidad: Ciudadana, ¿está usted acusando a la ciudadana Fosif o a otra persona de esta casa de malos tratos? Keter parpadeó varias veces, respiró y continuó. El hecho de contar con el favoritismo o el rechazo de la ciudadana Fosif o de cualquier otra persona de la casa implica, entre otras cosas, disponer o no de crédito, comida extra para las niñas, la oportunidad de tener horas extra de trabajo o el acceso a los suministros médicos. Ya sabe que hay una doctora a su disposición, señaló Fosif con cierta tensión en la voz, algo que no había percibido en ella antes. Yo he conocido a su doctora y no puedo culpar a nadie por no querer que la trate, intervine. Ciudadana Keter, continúe. En las obras de entretenimiento, las Ratchais guapas y humildes logran subir de categoría social gracias a los favores sexuales que otorgan a las Ratchais ricas y poderosas, continuó Keter después de volver a tomar aire. En la vida real, puede que también sea así, pero eso nunca nos ocurre a nosotras. Solo una niña esperaría conseguirlo. Se lo digo para que entienda por qué adulamos a la hija de esta casa y consigue todo lo que desea de nosotras. Por la expresión de la magistrada me di cuenta de que percibía poca diferencia entre lo que Keter explicaba y lo que Raúl había dicho. Me miró con el ceño ligeramente fruncido. Continué: Keter, intervine yo antes de que la magistrada dijera lo que yo sabía que estaba pensando. Le prometí que podría contar su versión. Durante los últimos años, la ciudadana Raúl le ha exigido a mi hermana pequeña, titubeó. Le ha exigido que acceda a ciertos actos, terminó finalmente. Raúl se echó a reír. Vamos, no tuve que exigírselo. No ha estado escuchando, ciudadana, intervine yo.
La ciudadana Keter acaba de explicar que un deseo suyo es en realidad una exigencia para ellas y que llevarle la contraria en cualquier sentido puede suponer problemas para la trabajadora que lo haga. Además, no había nada de malo en ello, continuó Raúl, como si yo no hubiera dicho nada. Está resultando ser usted una hipócrita, capitana de flota, con esa censura del sexo poco decente. Sin embargo, usted ha venido con su querida Samirenda para que la entretenga mientras se supone que está de luto estricto. Entonces comprendí por qué Raúl se me había insinuado de forma tan obvia y precipitada. Creía que tenía que competir con Sirix. Esta soltó una carcajada de sorpresa. Me halaga, ciudadana Raúl, pero dudo que la capitana de flota haya pensado en mí para eso. Ni usted en mí, estoy segura, corroboré yo. Sirix asintió con un gesto. Aquello parecía divertirle mucho. Volviendo a lo que nos ocupa, ciudadana, esta es la cuarta vez que interrumpe a la ciudadana Keter. Si no puede contenerse, tendré que pedirle que salga de la habitación hasta que ella haya terminado de hablar. En cuanto pronuncié la última palabra, Raúl se levantó. ¿Cómo se atreve?, gritó. En lo que a mí respecta, ya puede usted ser la prima de Dios. Puede que se crea mejor que cualquier otra persona en este sistema, pero no está facultada para dar órdenes en esta casa. Nunca pensé que las habitantes de esta casa carecieran del sentido de la corrección más elemental, dije con voz sumamente calmada. Si es totalmente imposible que una ciudadana hable aquí sin interrupciones, por mí Keter puede contar su historia a la magistrada en cualquier otro lugar y en privado. Puse un ligerísimo énfasis en la expresión en privado. Fosif percibió ese énfasis, me miró y luego dijo: siéntate y cállate, Raúl. Sin duda conocía lo bastante a su hija para adivinar lo que había ocurrido, al menos en líneas generales. Después de oír a su madre, Raúl se quedó muy quieta. Parecía que ni siquiera respiraba. Me acordé de que Cal 5 y Cal 6 oyeron de las sirvientas que Fosif había dicho que todavía tenía tiempo de criar a otra heredera y me pregunté cuántas veces había oído Raúl esa amenaza. Comprendo que esté usted nerviosa, Raúl, dijo la magistrada del distrito con el ceño ligeramente arrugado. Deduje que le había sorprendido el tono de voz de Fosif. Si ayer alguien hubiera intentado matarme, a mí también me costaría conservar la calma, pero lo único que ha hecho la capitana de flota es prometerle a esta persona, señaló a Keter, que guardaba silencio en medio de la habitación, que podría contarme algo y ahora quiere que su promesa se cumpla. Se volvió hacia Keter. ¿Su nombre es Keter, no? ¿Niega usted haber colocado el explosivo en la casa de baños? No, no lo niego, respondió Keter. Pretendía matar a la hija de la casa y siento haber fallado. Se produjo un silencio cargado de horror. Todo el mundo lo sabía, desde luego, pero oírlo así, tan claro y directo, fue impactante. No me imagino que podría contarme usted que cambiara el resultado de lo que hizo. ¿Todavía quiere contármelo? Sí. La magistrada del distrito se volvió hacia Raúl. Raúl, si prefiere irse, lo entenderé, pero si decide quedarse, será mejor que guarde silencio hasta que esta persona acabe de hablar. Me quedaré, repuso Raúl en tono desafiante. La magistrada volvió a fruncir el ceño. Bien. Hizo un gesto imperioso en dirección a Keter. Acabemos con ello entonces. La hija de la casa sabía que la odiaba por abusar de mi hermana. Un día me dijo que quería que la capitana de flota muriera, que siempre se bañaba temprano, antes de que nadie más se hubiera despertado, y que una explosión en la casa de baños en el momento justo seguro que la mataría. Raúl volvió a resoplar con sorna y fue a hablar, pero su mirada se cruzó con la de su madre y decidió callarse. Cruzó los brazos y fijó la vista en el antiguo juego de té azul y verde, que seguía en su pedestal a 3,5 metros de ella. La hija de la casa, continuó Keter con voz firme, pero un poco más alta por si alguien intentaba interrumpirla, me dijo que si no sabía cómo conseguir el explosivo, ella me lo suministraría. Si me negaba, lo haría ella misma y se encargaría de que culparan a mi hermana, pero si lo hacía yo, le concedería clientelismo a mi hermana y se aseguraría de que la culpa no recayera en mí. Entonces miró a Raúl, que había desviado la vista hacia otro lado, y mordaz y desdeñosa, dijo: la hija de la casa cree que soy estúpida. Volvió a mirar a la magistrada. Comprendo que alguien quiera matar a la capitana de flota, pero yo no tengo ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, sí que tengo algo contra la hija de la casa. Sabía que, fuera como fuese, yo acabaría en manos de seguridad y que mi hermana iba a tener problemas. Ante esa perspectiva, ¿por qué no librarme de la persona que acosaba a mi hermana?